Bienvenidos a nuestro curso de cálculo diferencial e integral. Hoy veremos las reglas del L'Hospital para calcular límites. En esta primera parte estudiaremos un poco de la teoría y la aplicaremos en un ejercicio para introducirnos a la práctica. Comencemos. Las reglas del L'Hospital, como dijimos, se utilizan para el cálculo de límites, principalmente cuando nos enfrentamos a los tipos de indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Estudiemos un poco la teoría. Dice, supongamos que f y g son funciones derivables y que g de x o g' de x es diferente de 0 cerca de a. Es decir, la función que irá en el denominador debe ser diferente de 0, porque si no estaríamos dividiendo sobre 0, ¿no? A los alrededores de a. Supongamos además que estas funciones cumplen algunos de los siguientes casos. Que el límite de f de x cuando x tiende a sea igual a 0 y a la vez que el límite de g de x cuando x tiende a sea igual a 0. Es decir, tiene que suceder que ambas funciones sean iguales a 0 cuando tienden al valor a que queremos estudiar. Ese es un caso. El segundo caso, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a más infinito o menos infinito y el límite de g de x cuando x tiende a es igual a más infinito o menos infinito. Nuevamente, que las dos funciones f de x y g de x tiendan hacia infinito cuando x tiende a a. En otras palabras, tenemos una forma indeterminada, sea del tipo 0 sobre 0 en el primer caso, o del tipo infinito sobre infinito en este segundo caso. Si alguna de esas condiciones se cumple, entonces podemos aplicar la regla del L'Hospital, que dice que el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a es igual al límite de f' de x sobre g' de x cuando x tiende a. El límite de la derivada de dos funciones es igual al límite de la división o del cociente de sus derivadas, ¿no? Y esto solamente ocurre si el límite del segundo miembro existe o es infinito, ¿no? Entonces, para que esto se cumpla, tenemos que encontrar un límite y ese límite debe ser un número real o al contrario infinito. Además debemos tener en cuenta dos notas importantes, ¿no? Es que antes de hacer los cálculos debemos comprobar que las condiciones referentes a los límites de f y g se cumplen. Tenemos que ver que f tiende a 0 y a la vez g tiende a 0, o que f tiende a infinito y a la vez g tiende a infinito, ¿no? Eso lo veremos en un ejercicio. Y la segunda nota es que la regla del L'Hospital también es válida para los límites laterales y los límites al infinito. Es decir, los límites cuando x tiende a a por la derecha, cuando x tiende a a por la izquierda, cuando x tiende a infinito y a la vez también cuando x tiende a menos infinito. Comencemos entonces aplicando la regla del L'Hospital a un ejercicio. Muy bien amigos, ahora continuaremos con la resolución de este límite por el método o por la regla del L'Hospital. Debemos encontrar el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1. Comencemos entonces. Como dijimos anteriormente, lo primero que debemos hacer es verificar que los términos envueltos en este límite cumplen con los requisitos del L'Hospital. El término que está en el numerador, el logaritmo natural de x, corresponde a la función f en la regla del L'Hospital. Y el término que está en el denominador corresponde a la función g. Entonces, para comprobar que cumple con los requisitos, debemos calcular el límite cuando x tiende a 1, es decir, el mismo límite que estamos calculando, pero primero de f de x. Es decir, el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x. Esto es el logaritmo natural de 1, que es igual a 0. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 1
es el límite que estamos calculando de g de x, es igual al límite cuando x tiende a 1 de x menos 1. Esto es igual a, bueno, 1 menos 1, 0. Por lo tanto, estamos ante la indeterminación. Estamos ante un tipo de indeterminación del tipo 0 sobre 0. Tanto el numerador como el denominador tienden a 0 y este límite es indeterminado. Podemos entonces proceder a calcular el límite por la regla del L'Hospital. Para ello, copiamos nuestra función o copiamos nuestro límite, límites de x cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de, primero debemos derivar el numerador. La derivada del numerador, es decir, la derivada del logaritmo natural de x sobre la derivada del denominador, es decir, la derivada de x menos 1. Tenemos el límite cuando x tiende a 1 de la derivada del numerador, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, sobre la derivada de esta función x menos 1 es simplemente 1. Y cuando reemplazamos el límite, ahora vemos que tenemos 1 sobre 1 sobre 1 igual a 1. Y este es el límite que estamos buscando. Vemos que si lo hubiéramos hecho de otro método, por otro método, habría sido muy difícil calcular este límite. Pero por la regla del L'Hospital se hace de manera muy sencilla, ¿no? Con simplemente calcular las derivadas, lo tenemos en un solo paso, en una sola línea. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Cualquier consulta que tengan, cualquier pregunta, no duden en dejarla en los comentarios. También si tienen algún problema que quieran que resolvamos, lo podemos hacer en un próximo video. Saludos.